Buen día, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo voy a leer y posterior a ello le voy a dar solución. Dice, determine el máximo peso W que pueden soportar los cables mostrados en la figura. Los esfuerzos en los cables AB y AC no deben exceder 100 megapascales y 150 megapascales respectivamente, es decir, son los esfuerzos admisibles de cada uno de los cables. Con seguridad podríamos decir que son de distinto material. Las áreas transversales de ambos son 400 milímetros al cuadrado para el cable AB y 200 milímetros al cuadrado para el cable AC. Entonces, lo primero que se hace es plantear un diagrama, ¿sí? Y ubicamos un sistema de ejes coordenados. El eje X positivo hacia la derecha, el eje Y positivo hacia arriba. Finalmente, hacemos un diagrama de cuerpo libre en esta primera parte, en donde indicamos el peso W, las dos tensiones de los cables con su respectiva inclinación que nos lo indica respecto a la horizontal. Este diagrama de cuerpo libre es respecto al punto A, es decir, respecto a la articulación entre los dos cables. Finalmente, eh, para poder, digamos, hacer la sumatoria de fuerzas en ambas direcciones, lo que hacemos es para cada tensión, para cada fuerza axial de cada cable, vamos a descomponerla en dirección Y en dirección X. Entonces acá tenemos nuestra dirección Y y nuestra dirección X, nuestra componente de dirección X en ambas tensiones. Recordamos que el seno de 30, por ejemplo, para este primer caso es el cateto opuesto, que es FBAY sobre FDAB. Y lo mismo hacemos para el otro caso que corresponde a seno de 45. Seno de 45 es el cateto opuesto, que en este caso corresponde a la fuerza de FACY, es decir, la componente en Y de FAC sobre la fuerza de FAC. Despejando las componentes en Y, es decir, estas dos, FABY y FACY, concluimos que corresponden a FAB por seno de 30 y FAC por seno de 45, respectivamente. Lo mismo hacemos en dirección X, en la componente en X, pero ya no utilizamos la relación trigonométrica seno, sino utilizamos la relación trigonométrica coseno. Una en dirección X y la otra también en dirección X, tanto para la fuerza FAB como para la fuerza FAC. Es decir, corresponde, si lo hiciéramos acá en el diagramita, a estas dos. Una en dirección X y la otra en dirección X. Tanto para el caso de FAB como para el caso de FAC. También vienen sus componentes en Y, que son las que estoy dibujando en este momento. Por lo que tenemos uno, 2 y 3 componentes en Y y tenemos uno y 2 componentes en X. Finalmente, lo que hacemos es hacer la sumatoria de fuerzas en ambas direcciones, una en dirección X y otra en dirección Y. A partir de ello, lo que hacemos es determinar esas ecuaciones. Entonces, fíjense bien, la fuerza FACX va en dirección positiva, entonces va positiva, la fuerza de FABX va en dirección negativa, la colocamos como negativa, y haciendo la sumatoria de esas dos me da C, porque son solamente dos componentes en X. En dirección Y es FABY más FACY igual o correspondiente a W. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes en dirección Y, es decir, FABY, ¿cierto? Positiva, porque va en dirección positiva, como lo indica acá, más FACY, también esa va en dirección positiva, FACY, que es la que estoy señalando acá, esta verdecita, menos W, que esa va en dirección negativa, es igual a 0. Y fíjese que estas dos ecuaciones son equivalentes, estas dos que estoy señalando, son equivalentes. El W está restando, pasa a sumar. Por lo que finalmente nos queda a partir de estas ecuaciones es hacer los reemplazos de las respectivas componentes. Fíjense que FACX, ¿a quién corresponde? Corresponde a FAC coseno de 45, que es lo que está acá, y FABX, que es la que estoy señalando, corresponde en este caso a FAB por coseno de 30, que es la que está acá. Finalmente, hacemos el despeje de FAB. Entonces es igual a FAC por coseno de 45 sobre coseno de 30. Bueno, también se hubiera podido despejar en este caso FAC. Yo decidí despejar FAB. Para la otra ecuación en dirección Y, se sabe que FABY corresponde a quién? Corresponde a FAB por seno de 30, que es lo que tengo acá, y FACY, que es la que tengo acá,
corresponde a FAC por seno de 45, que es la que también tengo acá. Eso es igual a W. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una ecuación, otra ecuación para un total de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué incógnitas? FAB y FAC. FAB y FAC. Es decir, me queda un sistema de ecuaciones 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. A partir de ello, lo que se procede a hacer es darle solución a ese sistema de ecuaciones. Fíjense bien que se pueden utilizar distintas metodologías. La metodología que vamos a utilizar es la de sustitución. Como ya conozco el valor de FAB en términos de FAC, lo que hacemos es ir a reemplazarlo en la segunda ecuación, es decir, una sustitución. ¿Cómo quedaría? FAB es igual a esto que tenemos acá, entonces lo reemplazamos. Entonces queda FAC por coseno de 45 sobre coseno de 30 por seno de 30 más FAC por seno de 45 igual a W. Fíjense que me queda una ecuación, ¿cierto? Me queda una ecuación con una incógnita. ¿Qué incógnita? FAC. Sacamos factor común y me queda coseno de 45 por seno de 30 sobre coseno de 30 más seno de 45 igual a W. Por lo que si despejamos FAC o calculamos más bien esta expresión corresponde a 1.1154. Fíjense bien que si llegan a verificar el cálculo, esto tiene que estar en grados. ¿Ok? Corresponde a 1.1154. FAC igual a W. Por lo que si despejamos FAC, sería 1 sobre 1.1154 igual a, por W, perdón. Lo que corresponde a 0.8965. A partir de ello, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya tenemos la fuerza FAC, lo que hacemos es reemplazarla en esta ecuación. ¿Cómo quedaría? Quedaría la fuerza de FAB es igual a la fuerza de FAC, que corresponde a 0.8965W multiplicado por coseno de 45 y dividido en coseno de 30. Finalmente, ¿eso cuánto corresponde? Que la fuerza de FAB corresponde a 0.7320W. Es decir, ya logramos tener las fuerzas axiales de los dos cables en términos de la fuerza W, es decir, esta y esta. A partir de ello, se plantea el esfuerzo axial, asumiendo una distribución uniforme de esfuerzos. Sabemos que el esfuerzo en AB, en el elemento AB, debe ser la fuerza axial AB dividida en el área AB. La fuerza axial en el elemento AB corresponde a 0.7320 W1. Le llamo W1 porque me van a salir dos W, uno para el cable AB y otro para el cable AC. A partir de ello, divido la fuerza sobre el área y el área corresponde a 400 milímetros al cuadrado por 1 metro al cuadrado sobre 1000 milímetros al cuadrado. Esto es para hacer la conversión a metros al cuadrado. Entonces, de ahí puedo despejar el W1, que es el que me interesa. El W1 en este caso corresponde a 54,64 kilonewton. Bien, haciendo el mismo proceso, pero pues ya cambiando en este caso tanto el área como el esfuerzo admisible de cada uno de los elementos. En este caso el esfuerzo para el elemento AC corresponde a 150 megapascales, recordando que un megapascal es igual a 1 por 10 a la 6 pascales. ¿Listo? Es decir, 1 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Hacemos el mismo proceso, solamente que cambiamos también la fuerza de FAC, que en este caso corresponde a 0.8965. Le colocamos W2 por lo mismo que indicaba. Vamos a encontrar dos W1 para cada cable. Podemos decir que son admisibles. Y a partir de ello, podemos decir que el W2 es 33.46 kilonewton. A partir de ello, ya tenemos dos pesos. El que tenemos que escoger en este caso es el menor. ¿Por qué tenemos que escoger el menor? Porque si escogemos el mayor, en este caso el cable AB estaría sobre el esfuerzo admisible, pero ya al ser este W1 mayor que este W2, este esfuerzo ya será superado, por lo que ya no estaría dentro del esfuerzo admisible, por lo que en este caso tendríamos que escoger en este caso el peso menor para que las dos condiciones de esfuerzo admisible se cumplan, por lo que la respuesta corresponde a 33.46 kilonewton. Muchas gracias.